Bienvenido ser de la oscuridad. Hoy te traemos a ti una historia que seguramente llevarás en la mente cuando duermas. Bienvenido a tu canal, Siempre con Miedo. El día de hoy te traemos una historia que se titula La pasajera fantasma. En el 2015, mi vida cambió de un momento a otro. Perdí mi trabajo cuando la empresa en la que trabajaba como chofer de reparto quebró. No hubo liquidación, ni siquiera una mísera compensación. Solo quedé con deudas y la incertidumbre de no saber qué haría. Sin embargo, logré negociar con mi jefe algo que en su momento me pareció un buen trato. Me dejaron quedarme con un Audi A3 blanco, prácticamente nuevo. Al principio pensé en venderlo de inmediato, pero el deseo de disfrutarlo un poco me ganó. Me aferré a esa sensación de tener algo valioso, de manejar un auto elegante, aunque mi realidad fuera otra. Después de un mes y medio, cuando los ahorros se esfumaron y la presión de mis deudas comenzó a ahogarme, supe que debía venderlo. Fue entonces cuando mi cuñada Norma me habló de una señora que necesitaba un viaje hasta Etatlán, un pequeño pueblo de Guerrero. La oferta era tentadora, un pago generoso y, según Norma, una buena propina. Acepté sin pensarlo demasiado. Fui a recoger a la señora a San Juan de Aragón. Ella era de complexión delgada, piel morena y llevaba un rebozo oscuro que le cubría parte del rostro. Me saludó con una voz apenas audible y subió al coche sin decir nada más. Desde el primer momento, el aire se sintió denso. Traté de romper el silencio preguntándole si quería reclinar el asiento para dormir. Ella respondió con una frase que me heló la sangre. Lo peor de estar muerto es no poder dormir. No supe qué decir. Reí nerviosamente creyendo que era una broma, pero ella no mostró ninguna expresión, solo miraba al frente. Pasaron 3 horas de camino y la mujer no se movió ni un solo centímetro, ni para acomodarse, ni para beber agua, ni para descansar la cabeza en la ventana. Su postura era rígida, su respiración casi imperceptible. Justo antes de llegar a Cuernavaca, rompió el silencio de una manera que me hizo sudar frío. No tengas miedo, susurró. No había nada extraño en la carretera, ningún peligro aparente, pero su tono era demasiado inquietante. Poco después, un retén de policía nos obligó a detenernos. Revisaron el maletero. Para mi sorpresa, dentro había un fardo de ramas secas que yo no recordaba haber puesto allí. El policía no mencionó nada sobre eso, pero cuando miró hacia el asiento del copiloto, su rostro se tomó inexpresivo. Era como si no viera a nadie. Me entregó mis documentos y me indicó que siguiera adelante. Después de varias horas de carretera y algunos desvíos, el camino se volvió de terracería. No había luces, no había casas, solo la sombra de los árboles y la silueta borrosa de la luna. «Detente aquí», ordenó la señora con una voz ronca, casi un susurro. Obedecí. Ella bajó del auto con movimientos lentos, como si le costara trabajo moverse. Luego me pidió que abriera la cajuela. Tomó el fardo de ramas secas y antes de irse extendió su mano arrugada y me entregó un dije de oro con una cadena. «Gracias». Sin decir más, se adentró en la maleza. El silencio me rodeó como un manto pesado. De pronto, el fardo de ramas que había dejado caer al suelo comenzó a moverse. Un sonido extraño emergió desde el interior, como un jadeo, un murmullo ahogado. Me agaché con el corazón acelerado y con manos temblorosas abrí el envoltorio. No había ningún animal dentro, solo un bulto de tela húmedo. Cuando lo desenvolví, encontré algo que me revolvió el estómago. Un par de huesos pequeños. Eran dedos. Me alejé de un salto, el miedo erizándome la piel. Subí al auto y pisé el acelerador sin mirar atrás. Cuando por fin llegué a Acapulco,
Estaba tan alterado que busqué un hotel barato para pasar la noche. Cerré la puerta con llave y me aseguré que todo estuviera bien cerrado antes de intentar dormir. Pero el sueño no llegó. A las 3 de la mañana, un sonido me despertó. Era el murmullo, apenas audible, pero se sentía dentro de la habitación. Gracias. Inmediatamente salté de la cama. El dije que la señora me había dado estaba sobre el buró y a su lado algo que no había visto antes, un pequeño trozo de papel amarillento y con manchas de humedad. Temblando, lo desplegué. En él solo había 2 palabras escritas con tinta borrosa: sácame de aquí. Mi sangre se heló. A la mañana siguiente regresé a casa y le conté todo a mi cuñada. Su rostro perdió todo color cuando le describí a la mujer. Me llevó al altar de la cocina y me mostró en una foto. Era la misma señora del rebozo. ¿Es ella a quien llevaste? Respondí que sí. Es mi abuela, pero ella murió hace años. Tragué saliva, luego le mostré el dije que me había dado. Norma se llevó las manos a la boca. Este dije desapareció cuando lo enterramos. Mi mente se negó a aceptar la verdad, pero entonces recordé el dinero que me había pagado. Saqué los billetes del bolsillo y los extendí sobre la mesa. Estaban húmedos, cubiertos de tierra, con un olor penetrable y desagradable, como si hubieran estado enterrados junto con ella. No le encuentro hasta ahora ninguna explicación. Solo supe que había tenido un encuentro con el más allá. Bienvenido, ser de la oscuridad. Hoy te traemos una historia que seguramente llevarás en la mente cuando te duermas. Bienvenido a Siempre Conmigo. La historia se titula La mirada vacía. Hace aproximadamente 20 años viví en una pequeña casa justo a la frente de las vías del tren. Cada noche el silbato lejano del tren y el sutil temblor de las paredes me arrullaban hasta caer en un sueño profundo. Del otro lado de las vías se erguía una escuela primaria, un viejo edificio de ladrillos con un patio grande y sombrío, donde los columpios se movían suavemente cuando el viento los movía. A un lado de la escuela se encontraba la casa del velador, una modesta construcción de un solo piso, con una luz tenue que permanecía encendida por toda la noche. Un pequeño faro a la negrura de la madrugada. Aquella noche algo me despertó. No fue un sonido ni un movimiento. Fue algo más primitivo, más visceral. Una sensación en lo más profundo de mi ser, como si alguien me hubiera pronunciado mi nombre en un idioma que mi mente no comprendía, pero que mi cuerpo sí reconoció. Miré el reloj de la mesita de la noche. Las manecillas marcaban exactamente las 3 de la mañana. Sentí un escalofrío recorrer mi piel. Sabía que esa hora tenía algo muy diferente, algo que no quería entender. Me levanté para ir al baño y al regresar sentí un pequeño impulso inexplicable. Mis pies se dirigieron a la ventana antes de que pudiera detenerlos. Aparté apenas la cortina y observé. La brisa nocturna hacía crujir suavemente las ramas de los árboles y el ambiente parecía más silencioso de lo habitual, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. Fue entonces cuando lo vi. Un hombre mayor, de espaldas hacia mí, justo a la frente de la casa del velador. No hacía ruido, no se movía, solo permanecía ahí, inclinado ligeramente hacia adelante como si observara algo. Su ropa parecía sacada de otra época, una chamarra gruesa de cuadros,
un pantalón de manta, huaraches desgastados y un sombrero de ala ancha que ocultaba plenamente su rostro. En su mano sostenía un bastón y del hombro colgaba un morral raído. Me quedé inmóvil, tratando de procesar lo que veía. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué estaba ahí a esa hora? Todo en él parecía fuera de lugar, como una sombra extraviada en el tiempo. Mi primer instinto fue pensar en el velador. Quizás necesitaba ayuda, pero justo cuando estaba por moverme para buscar una manera de avisarle, mi estómago se encogió. Algo imposible acababa de ocurrir. El anciano ya no estaba ahí afuera, ahora estaba dentro del patio de la escuela. Un escalofrío helado me recorrió la espalda. La reja de la escuela era alta y terminaba en puntas afiladas. No había forma de que alguien pudiera saltar sin esfuerzo, y mucho menos un anciano de aspecto frágil. Mi respiración se volvió entrecortada. ¿Cómo lo había hecho? ¿En qué momento había cruzado sin que yo lo viera? Parpadeé, trataba de encontrarle sentido. Quizás había una puerta abierta y no lo había yo notado. Pero entonces, sin explicación alguna, el anciano volvió a aparecer afuera, en la misma posición que antes, con la misma calma incrementada. El terror empezó a crecer en mi pecho. Mis manos se aferraron al borde de la ventana. Observé con atención buscando alguna lógica, algún detalle que me explicara qué es lo que estaba pasando. Fue entonces cuando el anciano empezó a moverse, pero no caminaba como lo haría una persona normal. Su cuerpo parecía deslizarse de manera imperceptible, como si el tiempo mismo se alterara con cada uno de sus movimientos, como si la realidad se estuviera escribiendo a su alrededor. Y entonces, sin previo aviso, giró su cabeza viéndome a mí. Sentí su mirada antes de poder ver sus ojos. Era una sensación abrumadora, sofocante, como si algo invisible me envolviera y oprimiera mi pecho. Mi cuerpo se paralizó y el pánico me dejó sin aliento. Alcancé a distinguir su rostro entre las sombras. Una barba blanca y espesa cubría parte de su piel alajada. Pero lo más aterrador eran sus ojos, o la ausencia de ellos. Bajo el ala de su sombrero, dos cuencas oscuras me observaban, vacías y profundas como un abismo sin fondo. Mi mente gritaba que corriera, que me alejara de esa ventana, pero mi cuerpo enorme respondía. Sentí algo recorrerme la nuca, como si dedos invisibles rozaran mi piel. Fue entonces cuando vi a aquel anciano sonreír. No era una sonrisa común, era una mueca torcida, un gesto imposible que parecía estirársele la piel en direcciones antinaturales. Algo en mi interior se quemó. Solté un jadeo ahogado, di un paso atrás y me tropecé con mi propia cama. El contacto con las sábanas me devolvió el control de mi cuerpo. Me cubrí por completo con las cobijas, temblando sin control. Comencé a rezar murmurando las palabras con desesperación, sintiendo cada latido frenético de mi corazón en mis oídos. La sensación de su mirada seguía ahí, perforándome, incluso a través de las cobijas. No sé en qué momento me quedé dormido, o si realmente me dormí. Solo recuerdo la agonía de la espera, el miedo, latiendo en cada rincón de mi ser. A la mañana siguiente, cuando la luz del sol llenó la habitación, me armé de valor y me acerqué a la ventana. La calle, la escuela y la casa del velador parecían tan normales, demasiado normales, como si nada hubiera sucedido. Pero en el suelo, justo frente a la escuela, había algo que no estaba ahí. Huellas de pies descalzos, profundas y marcadas con claridad. Pero lo más perturbador no era su presencia, eran como terminaban abruptamente, como si su dueño hubiera desaparecido en el aire.